Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Satarain y actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho en segundo semestre. Y en este video vamos a mencionar las causas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera el precandidato a la presidencia de México en el año de 1994. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. A 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el interés de la sociedad por conocer quién fue y qué hizo se mantiene vigente como aquel 6 de marzo de 1994, cuando pronunció su cártico discurso sobre las bases del PRI en el Monumento a la Revolución. Hijo de Luis Colosio y Ofelia Murrieta, nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Obtuvo la licenciatura en Economía en el TEC de Monterrey y una maestría en Economía Regional en la Universidad de Pensilvania. De acuerdo con la publicación informativa del PRI La República, mientras cursaba el sexto año de primaria, ganó el primer lugar en un concurso regional de oratoria y su premio consistió en visitar y estrechar la mano del entonces presidente Adolfo López Mateos en la Ciudad de México. Ingresó a las filas del Revolucionario Institucional en el año de 1979 y, paralelo a su carrera política, impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México y en la Universidad Anáhuac, donde conoció a Diana Laura Riojas, quien fuera su esposa según la publicación. En 1982 obtuvo un cargo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezado entonces por Miguel de la Madrid Hurtado. 3 años más tarde, en 1985, ganó la Diputación Federal por Sonora y asumió la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Según la organización César Camacho, para el año de 1987 fue designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sin embargo, un año le bastó para convertirse en su dirigente nacional y ocupar un escaño como senador federal. Bajo su liderazgo, el Revolucionario Institucional obtuvo la mayoría de escaños y curules en la Cámara de Diputados y el Senado. Durante elecciones federales del 18 de agosto de 1991, de acuerdo con el histórico del Instituto Federal Electoral. En ese mismo año, el presidente Salinas de Gortari, quien fuera su padrino al ingresar al partido, lo incorporó al Gabinete Federal como secretario de Desarrollo Social. El 28 de noviembre de 1993, Colosio se afianza a la candidatura del PRI a la presidencia de la República y deja en el camino a sus compañeros Manuel Camacho Solís y José María Manuel Córdoba Montoya. El momento crítico de su carrera política llegó el 6 de marzo de 1994, cuando en el Monumento a la Revolución pronunció un discurso con el que exigió la modernización del PRI a partir de las exigencias de la historia y los pobres del país. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Unos días después de aquel discurso, Colosio viajó a California, donde ofrecería un mitin en Lomas Taurinas, una de las colonias con mayor índice de marginación en Tijuana y el país.
Colosio habló desde un templete improvisado parado sobre una camioneta ante más de 4,000 personas reunidas. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas que... A las 5:09 Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Como fondo sonaba fuerte la canción La Culebra de la banda Machos. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras, o Grupo Omega, formado por ex policías, cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, luego de su escolta personal, de inmediato trataron de formar barrera para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se remolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad hacia el costado derecho. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración y apletujamiento. Frente al candidato caminaba el coronel Federico Reinaldos del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de él venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el ex policía Fernando de la Sota, líder del grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Simbrón. A las 5:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13,5 metros en la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad. Puso un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconscientemente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta Blazer estacionada a un lado del puente de madera. Pese a que el lugar había 2 ambulancias, incluso en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra, no había recorrido más de 500 metros cuando lo alcanzó otra ambulancia del Grupo de Rescate Delta. Domiro García Reyes ordenó que se detuviera para cambiar de vehículo, mientras otros guardaespaldas rodeaban al detenido identificado como Mario Aburto Martínez para protegerlo de los enfurecidos asistentes al mitin, quien trataban de lincharlo. Inmovilizado, el agresor gritaba: fue el ruco, refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido y presentado ante las autoridades. Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria. Menos de 10 minutos después, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana, ubicado a poco más de 5 kilómetros de Lomas Taurinas. A las 5:20, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias en paro respiratorio pero con pulso. De inmediato lo transfirieron a quirófano, donde lo atendieron 2 equipos de cirujanos simultáneamente. Uno le realizó una craneotomía para la herida en la cabeza, con entrada en la región temporal derecha y salida en la región parietal izquierda, y el otro una laparotomía exploradora en zona superior izquierda del abdomen. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible, por la gravedad de la lesión en la cabeza, no así la lesión que presentaba en el abdomen, ya que no hubo lesión en que algún órgano interno, ya que nunca atravesó el peritoneo parietal, siendo una lesión en sedal, y sin poder precisar el tiempo y a consecuencia de la gravedad. No obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. Aproximadamente a las 6:55 Colosio sufrió un paro cardiovascular irreversible. Durante los siguientes 50 minutos los médicos realizaron labores de resucitación sin resultado. Lo declararon muerto a las 9:45 tiempo del Pacífico.
Aproximadamente a las 6:55, Colosio sufre un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos los médicos realizaron labores de resucitación sin resultado. Lo declararon muerto a las 7:45 horas, tiempo del Pacífico, aunque llegó prácticamente muerto al hospital. La incógnita sobre su condición se mantuvo durante más de 3 horas. Los políticos locales, Amador Rodríguez Lozano, candidato del PRI a senador por Baja California, y César Moreno, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informaron que la operación de abdomen había sido exitosa. A las 7:50 la directora del hospital, Rosalinda Guerra, declaró que esperaría a que concluyera la cirugía craneal. Hacia las 8:20, para brindar alguna información, aunque para ese momento el candidato ya había expirado, afuera del hospital, donde más de 600 personas esperaban noticias, y en general en todo el país se vivió un clima de tensión, dado que un crimen político de esa magnitud no se había visto en generaciones. Las cadenas de televisión y radio interrumpieron sus programaciones y enlazaron con sus corresponsales enviados en Tijuana. El hermetismo dio paso a especulaciones. Se discutió si Colosio podría continuar como candidato, si quedaría en estado vegetativo o si sería trasladado a San Diego para recibir atención médica especializada. Talina Fernández, por favor. Sí, Talina. ¿Me escucha, licenciado? Escucho. No dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. ¿Este médico quién era, Talina? Se desapareció, licenciado. Es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir. Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Estoy aquí afuera, donde todo el mundo espera, con la misma edad que nosotros, y es una versión extraoficial hasta que no salgan los... Por favor, entra al quirófano. No puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Han pasado más de 28 años de aquel 23 de marzo de 1994, cuando el candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, visitó el barrio de Lomas Taurinas. Desde ese entonces, los hechos generaron diversas teorías sobre el magnicidio, cuya investigación sigue inconclusa y abierta en manos de las autoridades federales. Hubo muchos sospechosos tras lo ocurrido en 1994, pues había suposiciones, así como declaraciones de familiares, testigos y políticos, las cuales fueron recabadas por las autoridades para dar una explicación. El crimen organizado fue uno de los muchos sospechosos, porque tiene una de las teorías sobre la muerte de Colosio, fue que estaba asociado al crimen organizado por supuestos vínculos del candidato. Con relación a la hipótesis, Guillermo González Calderoni, un informante del gobierno de Estados Unidos, señaló que la culpa de la muerte del candidato del PRI la tenía el cártel de los Arellano Félix. Por su parte, el informe de la investigación que emitió la PGR indicó que se documentaron 29 versiones que ligaban al narcotraficante con la muerte del priista. Sospechosos de la Subprocuraduría Especial del caso, la PGR creó una Subprocuraduría Especial que se encargara del caso de Colosio. El primer investigador fue Diego Valadez, quien detuvo como presuntos culpables a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del CISEN, y a Vicente Mayoral Valenzuela, ex policía de Baja California. Sánchez Ortega fue sospechoso y por lo tanto llamado a declarar debido a que su chamarra tenía sangre de Colosio, pues se encontraba al lado del momento del homicidio. Otro sospechoso es Otón Cortés Vázquez, chofer de Colosio. Las pesquisas por la muerte de Luis Donaldo Colosio comenzaron unos días después de los hechos, pero se extendieron un buen tiempo, llegando a señalar a su chofer, Otón Cortés Vázquez, como el presunto responsable de su muerte. Mario Aburto Martínez es el único detenido por la muerte de Luis Donaldo Colosio, a quien se le acusa y hasta ahora permanece en prisión por el delito cometido en contra del político del PRI.
Después de varias investigaciones al análisis de foto y video, diligencias de identidad y una entrevista, averiguación previa y declaraciones ministeriales, se dio la resolución. Cada uno de los fiscales especiales de la PGR fueron descartando de las teorías en torno al detenido la noche del crimen hasta llegar a Aburto. Las acusaciones anteriores se centraban en hipótesis como en Aburto no había actuado solo, que había sido suplantado o que personas diferentes habían disparado. Otra teoría, y que es una de las que la gente más cree que es más acertada, es que el actor intelectual del asesinato del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional fue Carlos Salinas de Gortari. No fue quien disparó el gatillo en contra de Colosio, pero existen versiones sobre que fue el autor intelectual del magnicidio. Se coloca como uno de los sospechosos debido a un discurso que dio el candidato a la presidencia del PRI el 6 de marzo de 1994, en donde elogió las labores de su partido en la construcción de instituciones, pero también acusó que había concentración de poder, impunidad e incluso corrupción dentro del tricolor, lo que había molestado al entonces presidente. 5 cosas que pasaron en la economía tras la muerte de Colosio. El asesinato del político marcó el inicio de una crisis más cruda que ha padecido México. Conoce los efectos que este tuvo en el peso, las reservas internacionales y en la bolsa mexicana. El peso, el 23 de marzo de 1994, día del asesinato, el tipo de cambio se ubicó en 3.350 unidades por dólar. El día 24 el gobierno federal, encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, determinó que los mercados accionarios y divisas se mantuvieron cerrados en el país. El 25 de marzo el dólar interbancario registró una baja del 0.70%. Ese año el tipo de cambio estaba controlado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. También la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en las 2.543.10 unidades el día que asesinaron a Colosio, y el 25 de marzo, un día después, el mercado bursátil cae a 2.520.90 unidades. Los CETES, el rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, a 28 días se ubicó en 9.39% en la subasta del 17 de marzo, una semana antes de la muerte del político. Realizada el 24 de marzo, un día después del atentado, el rendimiento de los CETES cayó a 9.34. Las reservas internacionales se ubicaron en 28.321 millones de dólares y el 25 las reservas bajaron a 27.387 millones de dólares. El Producto Interno Bruto, en el año en que murió Colosio, la economía mexicana registró un crecimiento de 4.75, sin embargo, un año después el PIB registró una caída del 5.72, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Esto debido al llamado efecto tequila, una crisis causada porque la moneda estaba sobrevalorada, es decir, que el dólar era barato frente a la moneda nacional, debido a que el Banco de México, dirigido entonces por Miguel Mancera, intervenía en el tipo de cambio. Sin embargo, los inversionistas nacionales y extranjeros sacaron su dinero del país a finales de 1994 para invertirlo en otros países, debido a la incertidumbre que causaron los acontecimientos políticos y económicos del país. La devaluación del peso que se dio durante los primeros días del gobierno del presidente Zedillo y fue conocida como el error de diciembre. Anexo también una copia de dicha fe, donde se comprueba plenamente de que efectivamente fui golpeado en la pantorrilla, y esta es también una más de las pruebas que determinan que efectivamente el caso fue un accidente. También se deberá tomar en cuenta, según dictamen de los españoles,
donde mencionan que todos los movimientos fueron involuntarios, ya que todos los movimientos estuvieron a la deriva de la masa humana que se abalanzaba al licenciado Colosio. Así. Y entonces el arma, al tiempo que yo me voy inclinando, se va subiendo, como se puede ver en las imágenes. Se va subiendo. Se va subiendo el arma de esta forma. Y mi vista la tengo inclinada hacia abajo, mirando así, porque voy a caer así un poco y mirando hacia abajo, así, hacia abajo. Entonces el arma se va haciendo así y busco apoyarme, queriendo hacer un movimiento de detenerme con alguna persona, tal vez así, agarrarme, y no logro hacer ese detenerme. Entonces lo que hago es esto así, y al recibir al no soportar el dolor tan fuerte en mi pierna, y tensarse los músculos por el golpe, en la pantorrilla, perdón, se activa el arma, entonces no logro ver a quién le pegó, ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no, quedo totalmente aturdido, pero la cuestión, así, quedo totalmente aturdido y no logro ver absolutamente nada, de dónde salió el disparo, a quién le pegó, si alguien cayó. Entonces, a tiempo de que se oye el primer disparo, se me borra completamente la vista y los oídos me quedan haciendo un sonido de pi seguido y muy fuerte. Entonces hago esto así, y el licenciado Colosio gira sobre su propio eje.